Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a explicar por qué no hay un iMac de 27 en Apple. Y ojo, ni lo habrá, al menos durante un tiempo. Hoy os voy a dar mis razonamientos técnicos de por qué Apple ahora mismo seguramente no tenga un iMac grande, un iMac potente, un iMac para los profesionales. Y resumidas cuentas, la culpa la tiene el calor. Bien, quedaos hasta el final del vídeo porque vais a entender no solo cómo funciona un ordenador por dentro, sino también cómo Apple diseña los equipos y también por qué no vemos un iMac grande. La culpa la tiene el calor, ese es el resumen, pero vamos a empezar desde el iMac 24 pulgadas y su antecesor de Intel. Tradicionalmente, Apple siempre ha tenido dos iMac. Un iMac de 21 pulgadas, aproximadamente 21,5 más o menos pulgadas, que tenía un hardware que estaba bien, pero era un usuario el que solía comprar ese iMac, digamos, doméstico. No solía ser el profesional que compraba esos equipos, bien por el tamaño de la pantalla o bien porque por su reducido espacio no tenía espacio para tener hardware potente, gráficas, CPU, RAM y compañía, el cual disipara el calor en esos equipos. Para eso Apple tenía su iMac de 27, que normalmente lo solían comprar los usuarios prosumer que necesitaban no solo una mayor pantalla por necesidades de trabajo, sino también requerían de equipos más potentes, con procesadores más potentes, con RAM más potentes o con, sobre todo, apartados gráficos y de gráficas más potentes. Y además, como también era más grande, tenía más capacidad un poco de disipar todo el calor de pues todos esos apartados, porque claro, la CPU, GPU y demás, cuando se ponen a hacer renderizados 3D, macros o cosas bien importantes, pues obviamente va a requerir un tiro de energía y esa energía va a producir calor. ¿Y qué ocurre? Que cuando el calor va subiendo, la potencia suele ir en disminución si el chip no es capaz de aguantar todo eso. Por eso es importante la disipación, porque el chip, para protegerse, cuando llega a un punto crítico, el sistema dice, ha llegado a tal grado, tú no vas a aguantar más, así que vamos a bajar la potencia. Y ese fenómeno se conoce comúnmente en tecnología como el thermal throttling, que es que cuando llega al pico de potencia y calor que ya no aguanta más, pues el procesador cae. Por eso es importante una buena refrigeración, porque te permite trabajar a unas temperaturas relativamente bajas y con la potencia más alta posible. ¿Qué ocurre cuando Apple decide ir al iMac de 24 pulgadas? Bien, no solo nos deja una línea, porque era una línea muy delgada, recordad que el iMac anterior era muy fino en los extremos, pero tenía un pequeño huevito detrás, y en el iMac de 24 lo que tenemos es una única línea. Una línea tan fina o casi tan fina como un iPhone de lado. Y eso es una obra de ingeniería increíble, es alucinante, pero tiene sus pros y contras. ¿Dónde mete Apple el procesador? El procesador, por mucho que vosotros penséis que está detrás de la pantalla, no lo está detrás, está debajo. En esa barbilla barra añadido que hay en la parte de abajo, que muchos esperaban que se quitara, ahí es donde está escondido, como estáis viendo en pantalla, lo que viene siendo el M1 que tiene el iMac de 24 pulgadas. El procesador no puede ir en otro apartado porque estáis viendo el iMac desmontado. El procesador va debajo en el centro porque el resto del iMac ya está ocupado por otras cosas. A los lados tenemos los altavoces, que son muy pequeños porque no hay hueco para poner altavoces más grandes. Y eso conlleva que necesitan producir esos altavoces graves, y para producirlos graves y siendo tan pequeños necesitan una caja de resonancia, que es este otro apartado que estáis viendo en pantalla, con lo cual eso ocupa la mayor parte del poco hueco que hay realmente en la pantalla. Porque aunque veáis el iMac así de finito, la pantalla no es una lámina tan fina como un papel, la lámina se mete dentro del marco. A su vez, la pantalla también ocupa algo de espacio, pero también el aislante que tiene que tener la pantalla con el resto del equipo también conlleva algo de espacio, que sean unos milímetros. El iMac es tan fino que cada milímetro cuenta. En la parte de arriba está la webcam, en la parte del medio, por ejemplo, está el anclaje de la peana, con lo cual Apple no tenía otro espacio que ponerlo debajo. De hecho, el iMac es tan fino que el procesador no está refrigerado por un ventilador, como suele ser lo típico, encima del propio procesador, sino que está a los lados, o un lado, depende del iMac, porque si el iMac básico es uno, si son los iMac intermedio y alta gama, pues son por los dos lados dos ventiladores. Estos ventiladores disipan el procesador de una forma no directa, entre comillas, porque la placa ya en sí
aunque es pequeña, por los dos lados, como estáis viendo, tiene sus pequeños componentes y necesita su hueco, no solo para poder poner los componentes, sino también para que circule ese aire. Con lo cual el iMac 24 es que apenas tiene hueco. Y tú ahora mismo estás diciendo, Cristo, ¿por qué me cuentas todo eso? Bien, ahora vamos con el iMac de 27. Con la llegada del M1, las temperaturas medias bajaron muchísimo con respecto a sus homólogos en Intel. Con el M1 pasamos de poder meter los procesadores en 80-90 grados a tenerlo a lo mejor a 40 o 50 grados como mucho, con lo cual estaba muy genial para los usuarios normales. Si yo cojo el M1 y lo he hecho, lo pongo a 90 grados. Recordad que aquí atrás había un iMac de 24. Podéis ir atrás al canal y ver lo que había un iMac de 24. Yo estuve trabajando con él como unos 6 meses en lo que me llegaba el Mac Studio y la Studio Display cuando salieron. Pues bien, ese iMac de 24, cuando yo le exigía potencia y le exigía mi flujo de trabajo profesional, ponía el procesador a 90 grados como si fuera un Intel. Y es que no tenía hueco ni potencia para refrigerarse. No tenía potencia porque los ventiladores eran pequeños, no tenía potencia porque los ventiladores no iban directamente contra la CPU, tampoco tenía la suficiente cadencia ni flujo de refrigeración como para que cogiera el suficiente aire para mover todo eso, y sobre todo que el procesador no estaba preparado para eso, porque no era su cometido, era un procesador de consumo, no un procesador profesional. Yo lo exprimía al máximo. Entonces tú dirás, bueno, Cristo, pero ahí es donde vamos a meter un M1 Pro, un M2 Pro, un Max, el Ultra olvidado. Ahí está la clave. Apple en el iMac de 27 pulgadas, si fuera a hacerlo, ¿vosotros creeríais que iba a poner algo igual de fino que un iMac de 24 o iba a poner algo suficientemente gordo? Conociendo a Apple sabemos que si ha triunfado esta línea del iMac de 24, obviamente la va a querer repetir en 27 pulgadas. Problema, si ahí metes más potencia con un M2 Pro o M2 Max, pues obviamente va a generar todavía más calor en el mismo espacio. Porque aunque el iMac sea más grande, también los dispositivos, los altavoces, la pantalla y todo también ocupan más espacio. Y más o menos tendría el mismo espacio si nos quedamos con el mismo grosor. Y claro, no es lo mismo disipar un M1 que disipar un M2 Pro cuando se pone a hacer un renderizado 3D o una macro o una programación importante, que obviamente es lo que van a exigir los usuarios profesionales que os dije al principio. Esos usuarios profesionales tienen flujos profesionales que a su vez conllevan una alta exigencia de la CPU, la GPU y de la RAM. ¿Y eso que genera? Calor. Y ese calor se tiene que disipar, porque si no te cargas el ordenador, te cargas la placa. Entonces, meter eso en algo tan fino como el iMac de 24 es ahora mismo imposible sin que la temperatura se dispare. Y ahí es donde Apple podría hacer dos opciones. O bien coger y hacer ese iMac de 27 más gordo, incluso más gordo que el Studio Display, que es más gordo que un iMac de 24. Y fijaos que aquí no ha puesto ningún procesador Apple Silicon y podría haber puesto perfectamente ahí un M1. O por otra parte, coger y esperar a que los procesadores avancen en litografía, es decir, en calidad de construcción, calienten menos, que es lo que Apple está haciendo ahora mismo, y cuando llegue a ese nivel, poder empezar a meterlos. Y seguramente será el M2 o M3 Pro el único que se pueda meter, y la gama Max no se podrá meter todavía. Y por eso, amigos míos, no hay un iMac grande ahora mismo en Apple. Ni lo habrá, al menos por un tiempo. Las culpas a quien inventó las leyes de la termodinámica, el calor y compañía. A mí no me liéis con nada. Dejadme aquí en la parte abajo en comentarios qué opináis de esto, creéis que no, qué tal. Esto, repito, no lo ha dicho Apple, esto lo digo yo, en base a mi experiencia, a mi analítica, a lo que conozco de ordenadores, a lo que conozco de CPU y a la construcción que suele Apple dar en sus equipos. Como digo, en la parte de abajo, con respeto, podéis opinar tanto a favor como en contra, lo que queráis. Y nada, esto era un pequeño vídeo que quería haceros a partir del directo en el que hablamos de todo esto. Así que en la parte de abajo suscribíos, campanita y seguidme en redes sociales para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo video del canal, cuidaos mucho, chao chao.